Hola a todos, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a resolver un problema de mecánica de fluidos, específicamente de estática de fluidos, donde el problema lo he extraído del libro de Física 2 para Ciencias e Ingeniería de Mendoza Paricoyo. Y el problema me dice lo siguiente: en la figura el manómetro en U contiene dos líquidos, para lo cual se pide determinar la densidad relativa del líquido ubicado en la parte superior. Aquí tengo el manómetro en U, donde contiene dos líquidos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. En la parte superior está en menor proporción achurrado o rayado, y en la parte inferior está en mayor proporción achurrado o rayado. ¿Ok? Ahí tengo los dos líquidos. Además que la densidad relativa del líquido inferior es conocida, que es igual a 2.4. Además que la subdivisión de las columnas de líquido es simétrica, donde se divide entre H y H, ¿no? Ok, para la resolución vamos a considerar los siguientes aspectos. Uno es la ecuación de la presión manométrica. La ecuación de la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por una columna de líquido. La densidad del líquido en cuestión por la gravedad por la columna de líquido en cuestión. Esa sería la presión manométrica. También vamos a considerar un nivel de referencia que generalmente se coloca en la parte inferior, pero también se puede variar según el sistema que estemos analizando. Entonces, el nivel, en este caso, yo voy a colocar el nivel de referencia en la parte más baja o en una de las partes más bajas, que sería esta. ¿Qué me establece este nivel de referencia? Que va a ser horizontal a mi sistema, horizontal, donde los puntos o las presiones en esta línea horizontal van a ser iguales. Entonces yo me voy a establecer dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Como he denominado que las presiones en esta línea horizontal van a ser iguales, o en este nivel de referencia van a ser iguales, entonces la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Y eso es lo que tengo aquí. Utilizando el nivel de referencia tenemos que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es analizar las presiones que me generan la presión del punto 1, o más sencillamente lo podría denominar qué cosa tengo encima de mi punto 1. En primera instancia tengo el aire, también tengo la columna de líquido superior, y nada más. Voy a ir analizando desde la parte superior hasta llegar hasta el punto 1. Que tengo nuevamente el aire y esta columna de líquido que para llegar al punto 1 va a ser 2H, ¿no? Entonces, convertiré este análisis en una ecuación. Primero, he dicho que en mi punto 1, lo primero que tengo es el aire. Entonces, ese aire tiene una presión. Entonces, va a ser la presión atmosférica. Por debajo o bajando hasta el punto 1 respectivamente, digo que además de la presión atmosférica, tengo esa columna de líquido eh, superior. Entonces, va a ser igual a la densidad de ese líquido superior por la gravedad por esa columna de líquido superior, que va a ser igual a 2H, ¿no? Estoy yendo desde arriba y estoy bajando hasta el punto 1. No hay más que analizar, pues ya he llegado al punto 1. Me pasaré al siguiente punto, que es el punto 2. Entonces, también digo lo siguiente. Por encima del punto 2 yo tengo el aire y tengo una columna también de líquido, que es H, ¿no? Entonces, hago el mismo análisis. Por encima del punto 1 tengo el aire que tiene una presión, que es la presión atmosférica, más la densidad del líquido en cuestión o la del líquido inferior por la gravedad por una columna de líquido, que en este caso es H. Listo, ya he analizado o ya he llegado a mi punto 2 y no tengo que analizar nada más. Me concentraré ahora en la ecuación que se me ha formado gracias a mi nivel de referencia. Iré simplificando las variables que aparezcan en ambos miembros. Por ejemplo, la presión atmosférica aparece en ambos miembros, se puede simplificar. También el parámetro H aparece en los ambos miembros, se puede simplificar. También la gravedad se puede simplificar. Pero antes de eso, vamos a establecer la fórmula o el concepto de la densidad relativa. La densidad relativa no es más que la densidad del fluido en estudio sobre la densidad eh, parámetro, que es la densidad del agua, ¿no? Esta es la densidad parámetro con lo que se determina la densidad relativa de cualquier líquido, no solamente para este caso, sino de cualquier líquido. Entonces, yo reemplazando o despejando, perdón, la densidad en estudio,
que va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua, reemplazaré este concepto fundamental en mi ecuación que se me ha formado gracias a mi nivel de referencia, sin antes verificar las simplificaciones tanto de la gravedad como del valor H o de la columna de líquido H. Reemplazando, digo que la densidad de estudio, en este caso del líquido superior, va a ser igual a la densidad relativa del líquido en cuestión o de estudio o del líquido superior, en este caso, por la densidad del agua. Por esa columna de líquido que va a ser 2, ya que el parámetro H se ha simplificado, ¿no? Entonces solamente va a ser por 2. Igual a la densidad del líquido inferior, que va a ser igual a la densidad relativa del líquido inferior por la densidad del agua. Noto que en ambos parámetros, o perdón, en ambos miembros también aparece la densidad relativa, entonces lo puedo simplificar y me va a quedar esta ecuación. Esta ya está yendo a dividir al otro miembro, porque en este miembro estaba multiplicando, entonces va a dividir. Entonces, la densidad del líquido superior va a ser igual a la densidad relativa del líquido inferior sobre 2, pero como la densidad del líquido inferior ya era conocida y la hemos establecido como 2.4, entonces va a ser igual a 2.4 sobre 2. Eso me va a dar una densidad relativa del líquido superior igual a 1.2. Muy bien, ya habríamos encontrado la solución de este problema y les agradezco por haberme acompañado en este video y no olviden suscribirse y darle un me gusta. Nos vemos en el siguiente video.